no me aparecía clase para el día viernes. El día hoy, entonces volvimos a crear el salón y se cambió el enlace y por esa razón hicimos ese cambio. Pero seguimos nosotros en continuamos con nuestro programa de estudios. Analizamos ya lo que es la Comunidad Internacional de Estados, ya vimos ese tipo de sociedades, ya vimos las relaciones internacionales que se establecen entre estados y la estructura fundamental de las diversas organizaciones internacionales, que algunas son de carácter universal, otras serán de carácter regional y otras subregionales, pero sin embargo, a la par de todas esas, coexisten otro tipo de organizaciones con objetivos y principios precisos que van encaminados a la búsqueda de acciones, ya sea de carácter privado, pero que puedan tener impacto en el mundo global, o sea, en todos los estados a nivel internacional. Hablábamos entonces del grupo G7, del grupo de los 20, hablamos de la CELAC, hablamos del SICA, hablamos de la OEA y de la Unión Europea, de entre otras formas estructurales e integración de los estados para de manera conjunta poder responder de mejor forma frente a otros bloques con la finalidad de obtener, por supuesto, desarrollo, el desarrollo ya sea económico, social, cultural, dependiendo de las áreas de que se traten, para sus propias poblaciones. Siempre van buscando la finalidad, o entre paréntesis, la idea principal de favorecer a sus propias poblaciones y hacerles un tanto la vida más fácil. Vamos a hablar ahora del otro punto, aun y cuando dejamos avanzado en la anterior clase de lo que eran las cumbres presidenciales, las cumbres regionales, las cumbres de cualquier otro grupo que van también en esa línea de buscar diálogos, puntos de acercamiento, de buscar similitudes, de aplacar las divergencias y consolidar los apoyos, la solidaridad que debe de existir dentro de los pueblos y los estados del mundo. Para definir lo que es una cumbre internacional, vamos a decir que cumbre en su sentido más amplio es el cumen, es lo más alto que pueda derivarse, ya sea en el aspecto de la naturaleza. Hablamos de las cumbres naturales, en donde siempre se busca
la parte más alta, se va a buscar el, siempre se va a buscar la cima de lo que puede ser un punto alto de una cordillera, de una montaña, de un volcán. Entonces, en ese sentido, decimos cumbre es la parte más alta, es el cumen, dice, el pronunciamiento, el pico más alto de un lugar. Y transpolarizando, o traspolando, perdón, esta idea a lo que son las cumbres o reuniones de los más altos representantes de un Estado, como pueden ser los jefes, como pueden ser primeros ministros, dependiendo de la forma organizativa de cada uno a nivel administrativo. Entonces, hablamos de las cumbres presidenciales y decimos que estas son las instancias, cumbres presidenciales, si gustan, anotan por ahí. Cumbres presidenciales son instancias que permiten analizar mediante un proceso de diálogo, son instancias que permiten analizar mediante un proceso de diálogo similitudes, divergencias de los problemas que ocurren en los países que intervienen en esa cumbre, ya sea desempeñando un papel relevante y siempre buscando soluciones a los conflictos a través de los medios pacíficos que establece el derecho internacional, con la finalidad de que se resuelva un conflicto que puede dar lugar en un momento determinado o puede derivar en la afectación de la paz, ya sea que se produzca dentro de dos estados o de la paz que pueda afectar un sector o un grupo de estados, un bloque de estados, toda vez que se crea una serie de acciones hostiles que a quienes afecta en definitiva es a la propia población. Entonces, estas cumbres buscan en todo sentido que los jefes de Estado, que los presidentes, que los primeros ministros, que comparecen a las mismas y que han sido convocados con una finalidad determinada para, ya sea para tratar de un asunto específico o para tratar diversos asuntos, busquen de manera racionada y dialogada el establecimiento de distensión al máximo nivel para establecer la solidaridad, establecer la cooperación que pueda darse dentro de los mismos. Y como ejemplos de estas cumbres presidenciales,
encontramos de forma diversa a nivel universal la participación de presidentes que ya sea de forma multilateral, de forma bilateral, lleguen a establecer consensos determinados para solventar un conflicto de manera concreta. A nivel del hemisferio americano, tenemos que se han producido una diversidad de cumbres, dentro de las cuales destacan las cumbres iberoamericanas de presidentes, en donde se reúnen en determinados estados, que son los que organizan y promueven el desarrollo de esa reunión de jefes de estados, de esa reunión presidencial, en la que, como les decía, encontramos como parte de ellas las cumbres iberoamericanas de presidentes, que dice que fue patrocinada por el Reino de España, el Reino Español, en el año de 1991, en el cual surgió un ente, de hecho hice porque no es de derecho, constituido por los gobernantes de España y los de América Latina. Entonces, con el objeto de constituir un foro de discusión y de reflexión, y además como mecanismo de cooperación. Es decir, se buscaba, en primer lugar, la creación de ese foro presidencial al más alto nivel, que son los presidentes o los jefes de Estado, con la finalidad de establecer la cooperación o los mecanismos de cooperación entre ambos, y también de la búsqueda y reflexión de algunos puntos de situaciones que estuvieran creando alguna tensión entre los países que integran este hemisferio, incluyendo España, y que por eso se denomina también la cumbre iberoamericana de presidentes, porque incluye al Reino Español. Se han producido a lo largo de esas fechas determinadas cumbres a nivel latinoamericano, siendo la primera de ellas la primera cumbre que se desarrolló en Guadalajara, México, en la cual se trató la integración entre países con una cultura común. Es decir, que se trataba de reunir, de unificar, de integrar a todos aquellos países, a todos los países de la América, con una identidad común que les permitiera también, en alguna medida, tratar diversos asuntos y de manera dialogada buscar similitudes y combatir las divergencias.
En 1992, es decir, ya se va produciendo año con año cada reunión o cada cumbre de jefes de Estado se produce en Madrid, es decir, ya no es dentro del hemisferio americano, sino que dentro del continente europeo, en Madrid, España, que es el país que llama a la integración de esta cumbre, la cumbre número 2, y el tema era la cooperación económica, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Es decir, encontramos aquí tres temas importantes que interesaron en ese momento a los países que integran esta cumbre, en la cual todos son invitados. En 1993 se llevó a cabo la tercera cumbre, que en Salvador de Bahía, en Brasil, y los temas a tratarse fueron el examen de programas comunes en el combate a la pobreza, la protección de la salud de las poblaciones y el desarrollo de la infancia, la educación y la cultura. Como podemos ver, ya son temas sociales que buscan la protección, buscan el desarrollo de los más vulnerables. En el año 1994 se produce la cumbre en Cartagena en Colombia, y el tema es el análisis del comercio internacional, apertura de mercados, términos de las barreras y impacto en el desarrollo económico de los países iberoamericanos. Es decir, ya se entra a un tema de comercial, un tema de comercio internacional, y se tratan situaciones de barreras y de aperturas de mercados. En 1995 tenemos en Barrial, Argentina, la cumbre, y el tema es el papel de la educación como instrumento de desarrollo. En el 91 Chile llama la sexta cumbre, y es la gobernabilidad democrática, la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa. En el año 1997, en la Margarita, en Venezuela, la séptima cumbre, y ahí se tratan de diversos temas como son los valores éticos de la democracia, la reiteración de la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo político, las libertades fundamentales y los derechos humanos, justicia social, administración de justicia, ética de la administración pública, partidos políticos y procesos electorales, protección del medio ambiente y situación de los pueblos indígenas de América Latina. Es decir, es una cumbre bastante nutrida en cuanto a los diversos temas electorales, políticos, de administración y de derechos humanos. En el 98 tenemos que se desarrolla la cumbre 15 y 16 de octubre en Oporto, Portugal, y el tema son los desafíos de la globalización y la integración regional, intercambios comerciales, flujos financieros, liberación comercial, integración económica, mundialización de los mercados, segmentación e internacionalización de la producción, transformación de métodos de producción.
Es decir, que ya vemos que por esas fechas va cobrando auge el tema de la globalización y, por supuesto, también el de la integración y de los intercambios comerciales, los flujos financieros, la liberación comercial, la integración económica como parte del análisis en ese momento. Y así tenemos en 1999 en La Habana, Cuba, también la cumbre número 9. El tema es Iberoamérica y la situación internacional en una economía, volvemos al momento, globalizada. Se reveló el término, el firme compromiso de cada uno de los gobiernos de fortalecer y hacer efectivo el funcionamiento de instituciones democráticas, el pluralismo político y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. En Panamá, en el año 2000, se produce la cumbre número 10 y esta cumbre también abordó diversos temas importantes y de la misma surgen una serie de declaraciones de ciertos impactos relacionados con el año 2000 sobre el canal de Panamá, que estaba en conflicto, un impasse en cuanto a su administración, si se devolvía a Panamá, el natalicio de José Martí, las Islas Malvinas, que habían tenido como medialidad en el tiempo de la dictadura de Videla, un conflicto con el Reino Unido, un conflicto con el enfrentamiento bélico militar, con la potencia británica, y igual Argentina, por supuesto, no sabíamos muy bien para ese asunto. Hay también una acción sobre el foro de la propiedad intelectual que ya para ese entonces ya se ha creado la Organización Mundial del Comercio y la OMI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Dice que en el marco de los congresos iberoamericanas, la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, la Conferencia Iberoamericana de la Declaración de Educación y Integración de Panamá, reunión de ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología de la Comunidad Iberoamericana y la 6ª Conferencia Científica del programa CITEDEL. Tenemos en el 2001 también se llevó a cabo una reunión de jefes de Estado donde trataron diversos temas que interesaban para ese entonces a la misma comunidad o al mismo hemisferio americano, con la participación del Reino de España. Se llevó a cabo también en el año 2021 reciente con el presidente Joe Biden, una reunión en California, en donde se pidió la participación de algunos presidentes no amigables a los Estados Unidos de Norteamérica,
Centroamérica, o sea, no afectos, no, que no atendrían en alguna medida las políticas que eran plantadas por el gobierno de Washington. Entonces ahí también hubo una serie de fricción con respecto a este tema de las cumbres de presidentes en las cuales se pretendía democratizar, o en las cuales se pretende la democratización, pero sin embargo, contrario a ello, se asumen posturas distintas que dicen que ese es el hecho. Luego tenemos a nivel regional, pero a nivel subregional también tenemos la conformación de ese sistema de migración centroamericana, en donde uno de sus órganos más importantes es la reunión de presidentes, que indica que la reunión de presidentes es el órgano supremo y se integra por los presidentes de los Estados miembros. Se reúne cada 6 meses extraordinariamente cuando sea necesario. Y a nivel también a nivel subregional se han producido una serie de cumbres, de reuniones ordinarias y extraordinarias. Tratándose de las ordinarias, aquellas reuniones que están pactadas, establecidas, y las extraordinarias que se producen como emergencia, como resultado de la necesidad de que se reúnan los jefes de gobierno, los jefes de Estado o los presidentes de las naciones. Dice que dentro de las cumbres ordinarias, la primera cumbre que se produce es una de las más importantes, que se realiza el 25 de mayo de 1986. Esta cumbre se le denominó la cumbre de Esquipulas. Se realizó efectivamente en la ciudad de Esquipulas, en Guatemala. Ella es referida y conocida en realidad como la cumbre de Esquipulas 1, en la cual se formalizaron las reuniones de presidentes y se crea el Parlamento Centroamericano. La importancia de esta primera cumbre, porque era formalizada las reuniones de jefes de Estado, de los presidentes, siendo parte también como un órgano del CICA, pero que crea como parte de los órganos de esta organización subregional, o de ese sistema, al Parlamento Centroamericano. Es decir, el que va a velar de una medida por legislar, buscar y promover el desarrollo y la solidaridad entre los miembros integrantes de ese sistema. Luego tenemos el 7 de agosto de 1987, al año siguiente, se produce la cumbre número 2, en la cual se suscribieron esa cumbre importante, tomando en consideración que los países a nivel centroamericano, la mayoría tenían conflictos a nivel interno, tanto El Salvador como Guatemala y Nicaragua tenían problemas en cuanto a
de conflicto armado dentro de sus propios territorios. Y entonces se suscriben en esa cumbre de Esquipulas, se suscriben acuerdos para una paz firme y duradera en Centroamérica, conocida como Esquipulas II. Entonces, es la primera reafirma las reuniones del jefe de Estado y la reacción del Parlamento Centroamericano, en tanto que la otra se discute la necesidad de que para que los pueblos puedan despegar en su desarrollo tiene que existir una paz firme, una paz duradera dentro de sus propios territorios, libre de toda confrontación, libre de todo conflicto armado. Y entonces, eso se trata dentro de la cumbre de Esquipulas. Luego tenemos que la tercera cumbre que se realiza en Costa Rica, en donde se realiza el compromiso de un cumplimiento total e inexcusable, dice, de los compromisos contraídos para el diálogo, la concertación del alto al fuego y decretar una amnistía general y la democratización de los estados, entendiéndose en este caso la democracia, la aplicación de la democracia o el concepto de la democracia como el concepto de la democracia en donde las poblaciones comparecen a cada determinado tiempo a elegir a sus respectivos gobernantes, lo que denomina una democracia representativa. En la cumbre de 1989, que es la cuarta, El Salvador, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia su disposición a un proceso de democratización y de reconciliación nacional. Tenemos la cumbre número 7, en la que los gobernantes convienen en que la contra nicaragüense depusiera las armas en un plazo de 120 días y que mediante el diálogo se procediera también a la desmovilización de la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Es decir, se buscaba establecer o llevar a su mayor extensión la paz en los diversos pueblos y en los diversos estados del territorio centroamericano. Luego la sexta cumbre, en la cual se realiza una condena al FMLN por continuar activo dentro del territorio salvadoreño. Y entonces, en esa cumbre lo que se realiza es una condena al actuar del frente por esa actuación. Luego la séptima es la declaración de la complacencia por la culminación del proceso democrático en Nicaragua. Luego tenemos en Antigua Guatemala, nuevamente se exige al FMLN el cese de sus acciones armadas en El Salvador. La novena cumbre, nuevamente al FMLN
La 10ª cumbre en San Salvador se centró en la atención en la integración política, económica y social y cultural de Centroamérica. Es decir, primero venía la pacificación y luego de ello ya el estudio y aplicación de políticas de integración de carácter económico, social y cultural en toda la Centroamérica. En la cumbre número 11 es la declaración de Tegucigalpa y el compromiso de Tegucigalpa con el de hacer todos los esfuerzos para impulsar un genuino proceso de desarrollo humano en la región, haciendo énfasis en la infancia y la juventud. Tenemos la 12ª en Managua y la número 13 en el año 1992 en Panamá, donde se aprueba el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. En la 14ª cumbre se aprueban, se hacen diversas declaraciones y se adoptan distintos, el protocolo de Guatemala, y se firman varios convenios internacionales, el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de Ecosistemas Naturales y Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para erradicar de la producción, el tráfico, el consumo y el uso ilícito de estupefacientes. Tenemos también otras cumbres de carácter importante, como es la cumbre número 19 en la ciudad de Panamá, en la cual el tema central fue el reordenamiento del SICA, los principales acuerdos incluidos en la Declaración de Panamá II, en donde se dan algunos elementos para el Parlamento Centroamericano, para el Parlacén, con respecto al presupuesto, a homologar la elección de los diputados, reducir privilegios e inmunidades de los diputados. Ya con relación a eso existía determinada aversión por algunos de los países como Costa Rica y Panamá, que no querían formar parte de este Parlamento Centroamericano. Luego, con respecto a la Corte Suprema de Justicia, en esa cumbre se trata de reducir el número de magistrados de 3 a 1 por país, disminuir privilegios, fortalecer la competencia de la Corte Centroamericana en el área comercial, derogar un estatuto de la Corte que le otorga competencia para incidir en conflictos, y así se producen otras cumbres, como es la cumbre 23, que concluye la Declaración de Belice, en la cual se trató temas referentes a la integración centroamericana, República Dominicana, Unión Aduanera, imagínense, estadística del Sistema de Integración Centroamericana, programas de limitación de armamentos en Centroamérica, desastres naturales, el TLC causa, es decir, un tratado de libre comercio a nivel centroamericano, una cumbre extraordinaria de las Américas,
y la resolución especial sobre crisis cafetalera, tomando en consideración que la mayoría de países son cafetaleros. Luego tenemos las cumbres extraordinarias, en las cuales se tratan una diversidad de problemas, tanto derivados de situaciones provocadas por la propia naturaleza, como lo fue en el año 1999, en la reunión de Antigua Guatemala, donde se trataron temas relacionados con el huracán Mitch, reconstrucción y transformación de Centroamérica, deuda externa, cooperación financiera, comercio, inversión, la migración, la democracia. Es decir, se trataron diversos temas en esa reunión, pero dentro de todos estaban los que referentes a los desastres ocasionados por el huracán Mitch. En la reunión extraordinaria en San Salvador en el año 2000, se trata de la política macroeconómica, política económica sectorial, infraestructura política. Y luego tenemos otro tipo de cumbres, como son las cumbres de presidentes de Centroamérica, inmersas dentro de lo que se denominó el Plan Puebla-Panamá, conocido como el Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica o Proyecto Mesoamericano. Fue formalmente lanzado el 15 de junio del 2001 en la cumbre extraordinaria de presidentes en Tuxtla, México, y su objetivo era potenciar la riqueza humana y ecología en Mesoamérica, estrategia de desarrollo, y adoptó 8 iniciativas, 70 proyectos, e impulsó el impulsor del proyecto fue Vicente Fox. Dice que de manera original este proyecto del plan se integró con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y México. Estados de Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas. Posteriormente ingresó Colombia y la República Dominicana, que manifestaba el deseo de integrarse. También dentro de ese marco de cumbres de presidentes están las cumbres temáticas de los presidentes de Centroamérica, y estas son las que han tratado temas específicos como por ejemplo de energía, paz, ecología y desarrollo. Han sido en algunos casos binacionales, en otros trinacionales, y en diversos casos han contado con la presencia de la República de Guatemala, la República Dominicana. En otras ocasiones, los presidentes de Centroamérica, como bloque regional, se han reunido con altas autoridades de Taiwán, Japón, Unión Europea y Alemania para tratar en forma de bloque los distintos proyectos de carácter comercial, de carácter económico, de carácter social que pueda derivarse de este tipo de, con estas estructuras también más grandes, con estas posibilidades de mercados más amplios que sirvan para ayudar también a las diversas poblaciones.
Vamos a analizar entonces otro tema, habiendo combinado con lo relacionado a las cumbres universales, presidenciales, y las cumbres regionales y subregionales, como son las cumbres del SICA, las cumbres temáticas. Vamos a analizar el otro punto, aunque ya casi no nos queda tiempo, pero podemos esbozar algunas situaciones generales. Y dentro de ella está lo que se denomina el caso de Belice. ¿Quiénes tienen conocimiento del caso de Belice? Les pregunto. Que es un problema que aqueja a la República de Guatemala, por cuanto que en esa parte no se ha definido los límites territoriales, los límites marítimos y podríamos decir de algunas islas que existen en diferencia con relación a el estado de Belice. ¿Quiénes tienen conocimiento de ese? Sí saben que existe un problema de límites con Belice. Philip, yo he escuchado que de hecho hubo una consulta, hubo una consulta popular para ver si se llevaba a cabo el proceso para llevarlo a la Corte Interamericana de Justicia, y pues hasta ahí estoy enterado yo, y que está pues en resolución el tema del diferendo territorial que actualmente pues existe con Belice. No es solo territorial, sino que también es marítimo. Y se relaciona con algunas islas. Igual, si nos metemos con Belice a tratar de pelearlo, sería la guerra, entonces creo que no nos saldría factible, entonces es mejor dejarlo así como está. Es un tema en conflicto que viene desde hace 3 siglos. Hablamos de 300 años desde que se produce el proceso de colonización o el proceso de conquista, dicen los españoles, y la penetración del Reino Unido a través de sus corsarios, cuando tenían licencia de corso otorgada por el rey del Reino Unido, y que asolaban toda la parte del Mar Caribe y del Atlántico de los estados de Centroamérica, porque afectaba no solo a Guatemala en la parte de lo que hoy conocemos como Belice, sino que también afectaba en alguna medida a los estados de Honduras, Nicaragua en la Mosquitia y Costa Rica, que también se veían afectados por la participación de estos corsarios, de estos piratas que
saqueaban y asaltaban los galeones españoles que venían de la América del Sur, cargados de plata, cargados de oro, cargados de una serie de minerales, de maderas que extraían de todos esos continentes, del continente sudamericano y del Caribe, por supuesto, de todas las islas estas, en donde también se producía eso. Entonces tenemos que el primer proceso de acercamiento para el establecimiento de límites se produce como resultado de la incursión inglesa dentro de territorio beliceño, en donde España en alguna forma le otorga derechos de usufructo del palo de tinte, el cual es considerado en el Reino Unido como una madera de importancia, de una madera considerablemente útil para el desarrollo industrial de ese reino. Entonces tenemos que se producen durante ese tiempo, tomando en consideración de que España estaba a cada tanto en guerra o declaraciones de guerra, ya sea apoyando a Francia, ya sea en conflicto directo con Inglaterra, en los cuales había perdido también. Entonces Inglaterra la obliga a firmar una serie de tratados importantes, como son en el año 1763 los tratados de París, en donde España reconoce a Inglaterra el derecho al corte de palo de tinte, y España no renuncia a su soberanía sobre Belice, solamente otorga a Inglaterra una servidumbre sobre Belice. En 1783 también se produce un tratado que le denominaron el Tratado de Versalles, en la cual se limita exactamente el territorio dentro del cual Inglaterra puede ejercer su derecho de corte al palo de tinte, a saber, desde el río Hondo hasta el río Belice, y comprende un total de 1,854 millas cuadradas, equivalente a 4,802 kilómetros cuadrados. Le otorgaron a Inglaterra el derecho a un usufructo, y España siempre se reservó la soberanía. Luego se produce el Tratado de Londres en 1786, se reafirma la soberanía española y el compromiso por parte de Inglaterra de respetarla. Se extiende el territorio usufructuado hasta el río Sibún y comprende aproximadamente 727 millas cuadradas, equivalente a 1,882 kilómetros cuadrados. Además, se les otorga a los ingleses el derecho de pesca hasta las islas cercanas. Y España continúa reservándose ese derecho. Luego se produce la independencia centroamericana, y entonces al momento de declararse como un estado libre,
Entonces, prácticamente, España sale del diferendo porque ya no tiene mayor interés dentro de ese conflicto, dentro de ese diferendo, y le traslada la estafeta a Guatemala y le dice, bueno, ahora es tiempo de que al haberse liberado, entonces prácticamente corresponde a ustedes la defensa de su territorio, que es el territorio de Belice. Luego tenemos que en 1850 se produce un tratado, pero ya no entre Guatemala, ni Guatemala con Gran Bretaña, ni España, Gran Bretaña, sino que este tratado se produce entre Estados Unidos y el Reino Unido de España, que tenía como finalidad el interés del establecimiento o de la creación de un canal interoceánico a nivel de Centroamérica. Y dice, se obtiene un acuerdo para la construcción de un canal en Centroamérica y el compromiso formal de Gran Bretaña de no adherir más territorios en Centroamérica, de no adherir más territorios en Centroamérica, un compromiso que adquiere a través de ese tratado Clayton-Bulwer. Y en 1855, 5 años después, se suprime la cuestión de Belice y se establecen los pretendidos límites hasta el río Sarstung. Y notemos que aquí, como han avanzado, dice el autor, ya hasta el sur, y afortunadamente paran en el río Sarstung. Luego vamos a hablar en la próxima clase ya presencial en los acuerdos y negociaciones que se producen entre Guatemala y el Reino Unido con relación al territorio de Belice y su delimitación. Vamos a hablar de un tratado que es de suma importancia, un tratado de carácter principal, y vamos a ver por qué se produce y por qué Guatemala, a través del mismo, le adjudica el territorio de Belice, o la parte del territorio que venía poseyendo Inglaterra, se lo adjudica a ese Reino Unido. Vamos a ver los filibusteros, que eran una organización de piratas, eran grupos vandálicos que ejercían la piratería y que asolaban también toda la parte de la Mosquitia caribeña, y también habían penetrado a Belice. Eso lo vamos a tratar en el próximo miércoles, día de clase. Vamos a hablar del tratado adicional, pero lo que quiero que tengamos como un antecedente claro es que este conflicto, que se ha extendido hasta la actualidad, ha tenido diversos actores, ha tenido diversas fases, y hasta llegar a la actualidad en la cual los pueblos inmersos dentro de ese tema, dentro de la divergencia, han acordado que este tema sea dilucidado a través de un órgano jurisdiccional, como lo fue propuesto por el
secretario general de la OEA en su momento, y que básicamente ahí es donde nos encontramos. Lo vamos a ver, vamos a analizar el tema de manera muy general, muy superficial, sin hacer ahondamientos dentro en la situación que se da con relación a Belice. Entonces, les voy a desear una feliz noche, un feliz fin de semana. Si no tienen algún comentario, si no tienen alguna duda con respecto a los dos temas que vimos en esta noche, y si no, descansen, vayan a cenar, si no han cenado, Lick, perdone, buenas o noches. vayan a... Cuídense mucho entonces. Lick, perdone, me escucha la... Muchas gracias. ¿Alguien decía que le perdonáramos, señor Cis Carrillo? No. Yo, Lick, disculpe. Sí, Yo no, yo, Lick, Alfredo, sí, una consulta. La información que usted ahorita compartió, ¿está de algún libro o de algún texto? Solo para atenderla un poquito uno para poderla de repente, porque no pudimos copiar, póngale todo, pero sí está para poder repasar, no sé si... Sí. Tenemos el libro de Derecho Internacional Público del doctor Larios Ochaita en su octava edición. En las páginas, lo que vimos fueron las páginas, ahorita les digo, en las páginas 405 y 417 en adelante, hasta donde se producen las cumbres temáticas. Ya, gracias, vamos a buscarlo entonces. Y de todas maneras, yo les voy a, con relación a los primeros dos puntos, o a los primeros puntos de la unidad, el punto número 1, 1.2, 1.1, se los vamos a tratar de resumir y les vamos a compartir ese resumen que vamos a subir al Classroom. La gracia, Lick, lo agradeceríamos ahí un montón y muchas gracias ahí por ello, Lick, de antemano. Y feliz noche. Perfecto. Estamos a la orden. El doctor es Carlos Larios Ochaita, que en paz descanse, y es la octava edición. Okay. Gracias, Lick, feliz noche, buen provecho. Bueno, igualmente, cuídense mucho. Gracias, Lick, por la cátedra. Feliz noche. Feliz noche a ustedes. Cuídense mucho.